Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Las Carteras No mienten. Y esta vez, primeramente, porque ya se me olvidó, vamos a presentarnos. Yo soy Aleli Gallardo y me acompañan Ana García de León. Mar Vázquez de este lado. Livia Albarrán. Me sentí como en la escuela, como mi equipo está conformado. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Bueno, me fui como gordo en tobogán, raro, pero bueno. Es que el día de hoy tenemos un temazo y está enfocado justamente al tema de patriarcado y matriarcado. Nos vamos a poner así serias y seguramente van a salir los guantes de box, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Primero lo que pensamos hacer, especialmente en este capítulo, es investigar el tema de datos duros. Entonces, a veces no hago la tarea, pero hoy sí la hice. Maravilloso. Y lo que encontré es, en México, el 77% de las posiciones de poder en empresas privadas están ocupadas por hombres. En política, aunque ha habido avances, solo el 30% de los estados han sido gobernados por mujeres alguna vez. Bueno, ahorita ya tenemos una presidenta. Ya, ¿no? Según el INEGI, más del 70% de los hogares en pobreza están encabezados por mujeres, muchas veces sola, lo que demuestra que liderar la casa no siempre significa tener el poder total o el poder real. Por aquí había encontrado... ¿Dónde está? Igual si quieres, valdría la pena que explicáramos un poco qué es. Sí, justamente voy a explicar y luego vamos a irnos qué es el matriarcado y qué es el patriarcado. Me callo entonces. ¿Va? Sí. ¿Está bien? Ahora tu participación, por favor. Ahorita te damos la palabra. Ahorita te damos Levanta la la mano. palabra. ¿Quién creen que manda en casa? No sé, yo no vivo con ella. No en mi casa, en su casa. Esto que a veces confundimos justamente el matriarcado y el patriarcado, que ahorita vamos a ver más o menos de qué se trata, pero dice, en México no vivimos en un matriarcado como normalmente habíamos pensamos, y entonces me acuerdo que en capítulos pasados habíamos hablado justamente de que había un matriarcado en casa, cuando en realidad no es. ¿Por qué? Porque dice que aunque en muchas casas parecen lideradas por mujeres, a eso se llama matrifocalidad, donde las mujeres son el centro de la familia, pero sin tener necesariamente el poder económico o político, ¿no? Que hablamos justamente de esta parte donde, pues en realidad los papás abandonan o se van y entonces quien se tiene que hacer cargo son las mamás, pero en realidad no. O no necesariamente abandonando, simplemente delegándole toda la responsabilidad. Y quitándole el poder económico y el poder, pues al final de las decisiones como importantes tal vez del hogar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Bueno, y ahora sí, hablando de qué es el patriarcado y qué es el matriarcado, es justamente este poder que se ejerce no solamente a nivel familiar, sino a nivel general, social. ¿No? Social, en los trabajos, incluso en los grupos de amigos, en la familia, ¿no? En donde quién tiene el poder de ese lugar. O sea, yo como hombre soy el que manda más, ¿no? O al contrario, yo como mujer soy la que manda, la que guía y la que tiene básicamente la última palabra, ¿no? Entonces, pues bueno. Digo, evidentemente, y poniéndolo desde el contexto, esto lo vamos a hablar desde nuestra particularidad, punto de vista, ¿no? O sea, realmente no somos expertas, puede ser que caigamos en muchísimas controversias y también recibimos toda opinión y toda réplica al respecto, pero pues sí queríamos ponerlo un poquito en la mesa, sobre todo por la parte del tema económico, de cómo se resuelven estos procesos. Y bueno, pues vamos a dar nuestro punto de vista y esperemos que no caigamos en muchos errores. Pero bueno. Exacto, no somos expertas, solamente estamos dando nuestro punto de vista de manera, de acuerdo a nuestro no es expertise, nuestra experiencia de vida. Tanto en experiencia de vida, tanto en casa como en los trabajos, como en bla, bla, ¿no? Y justamente esto va relacionada con la primera pregunta. En su familia, ¿quién mandaba?
¿Cómo se desarrollaba? Cómo se desarrollaba este tema de el mandando entre hombres y mujeres. Las mujeres eran las que, a lo mejor los hombres aportaban, las mujeres eran las que, distribuían todo y pensaban que tenían el control, pero en realidad no. ¿Cómo se desarrollaba? Los roles. Bueno, particularmente en mi casa, digo, porque hay muchos ejemplos de la familia, porque éramos muchos, pero particularmente en mi casa, mi papá siempre fue el proveedor y mi mamá era la que administraba. Entonces, mi papá le dio la tarjeta de nómina y le dijo, ahí hazte bolas, ¿no? Mi mamá no trabajaba, mi mamá estuvo en casa siempre con nosotros, somos 3 hermanos. Sí trabajaba, pero en casa. Bueno, trabajaba en casa, o sea, más bien no tenía una onda laboral, una nómina, algo así. Sí lo hizo antes de que naciéramos. Ya cuando fue mamá fue que tomaron esta decisión de que se quedara en casa. Y bueno, fue un acuerdo y mamá decidió quedarse en casa y con esta parte donde mi papá le dio realmente la administración total de el recurso, ¿no? Entonces, vagamente recuerdo que también los recursos que mamá ahorró o tuvo todavía, esos mi mamá los tuvo como de ella siempre. Ajá, entonces como que tenía ahí cierto recurso, no sé qué tanto, pero era como que ella aparte también administraba de, pues yo quiero hacer esto y así, ¿no? Pero bueno, nunca se vio limitada en tema económico, ¿no? Pero las decisiones financieras del hogar y así corrían por cuenta de ella, o sea, sí, ella es la todo. que decidía todo. Sí, o sea, realmente lo único que se puede decir que se hizo en coordinación y más que fue por facilitar las cosas, realmente fue, por ejemplo, la casa. A mi papá en la empresa donde trabajaba, mi papá es contador público, fue contador de una empresa y los jefes le dijeron así como que, oye, pues tenemos una casa por acá, te acabas de casar, ¿qué onda? ¿Quieres agarrarla? No, pues que sí. Y entonces agarraron la casa y se fueron a vivir ahí, ¿no? Pues se les facilitó todo, realmente era muy... Cualquiera hubiera tenido que haber dicho que sí, ¿no? Ojalá que no, ¿qué crees? Es que para allá no me queda. Ay, no sé. No. Bueno, realmente trabajaba como a 2 cuadras o sea, vivían en unos departamentos. Sí le quedaba muy bien. A 2 cuadras de donde trabajaba y la casa sí consistió en alejarse de la zona de trabajo. Pero era ya una casa, sí, ¿no? Claro, y era un lugar bonito y demás, ¿no? Entonces, pues fue, sí. Okay. Y entonces, pero la casa la pusieron, de hecho, a nombre de mi mamá. O sea, ni siquiera quedó a nombre de mi papá. Entonces estaba a nombre de mi mamá. Y la verdad es que hasta donde yo conocí y entendí la onda familiar, pues mamá tenía todo el control económico. Hasta donde llegaba el punto, ¿no? Igual si se hubieran separado en algún punto, pues papá se lleva su nómina, ni modo que mi mamá cobre, ¿verdad? Pero ahí sí no sé cómo hubiera sido, pero no ocurrió. Y igual los coches que se compraban, pues estaban a nombre de mi mamá, o sea, lo que se podía, ¿no? Porque ya cuando mi papá cambió de trabajo, algunos coches se los daba como que la empresa, o bueno, la empresa le facilitaba la compra, entonces ahí sí no recuerdo, creo que sí seguían siendo a nombre de mi mamá. O sea, mi mamá estuvo como en ese aspecto muy consentida y siempre decidió esa parte. Bien, ok. ¿Yo? Entonces, en concepto que estamos hablando, en mi teoría, eso fue un matriarcado, pero, pues bueno, no sé. Muy bien, a ver, yo... en casa, igual, o sea, mi familia es como muy muégano, ¿no? Entonces, sí está, por ejemplo, mi núcleo, que es mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, pero también está como todo alrededor, los tíos, los primos y demás. En general, en mi familia, mi papá siempre ha trabajado y siempre ha sido el proveedor principal. Mi mamá trabaja también, pero digamos que es una proveedora secundaria, ¿no? Realmente las decisiones creo que sí se llevan en consenso, aunque la realidad es que muchas de las decisiones y la responsabilidad recaen en mamá, aunque el que provee es papá, ¿no? Y a nivel familiar, digamos, extendido, es una situación bastante similar. No me gustaría ponerlo así, pero podríamos imaginar que los hombres trabajan, dan el dinero y las mujeres se encargan de todo.
de cierta manera podrías decir, bueno, pues los hombres proveen y demás, pero el hecho de cargarte la responsabilidad, la carga mental, como toda esta parte de administración, de que alcances, si no alcanza a ver cómo le haces, ¿no? Y este tipo de cosas, creo que era más bien no esta cuestión de yo te doy mi dinero y ahí mueres, yo soy un gran esposo y te la doy a ti, sino es como yo me quito de pedos, la verdad, tú te encargas y listo. Habrá algunos que lo habrán hecho con una intención de yo no me meto para que tú puedas administrar sin temas y habrá otros que digan, es tu pedo, mija, ¿no? Si te alcanza bien, Entonces, ¿no? exacto, creo que hay de todo en esos puntos. Ahora, en el tema, eso en el tema económico, pero en el tema em, de construcción familiar, ¿no? De estar presente, de tomar decisiones, de apoyar, de toda esa parte, definitivamente las mujeres son las que siempre han estado, incluso que resuelven. ¿Sabes? Que resuelven porque al final pues es una característica propia de la mujer y que al final pues se nos ha hecho necesario a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces pasa algo y es como de, oye, pero pues a lo mejor no nos alcanza, no te preocupes, ahorita yo saco de lo que yo tenía ahorrado, o yo veo, o pido, o hago y tal. Y como les había comentado en algún momento, mi abuelo materno murió cuando yo era muy chiquita, entonces prácticamente de los 9 hasta mis 27 años, mi abuela era la jefa de la familia en general, porque era como la mamá, ¿no? De todos mis tíos y la abuela y demás. Y ella tomaba muchas decisiones justo como de, no sé, ¿dónde se festeja la Navidad, no? ¿O qué vamos a hacer de cenar para tal cosa? Y cosillas así. Yo tenía mucho esta idea en algún momento de que mi familia era un matriarcado, ¿no? Que teníamos como, no, pues a mi familia las mujeres son las que deciden y las que toman la última palabra y tal. Y me sentía muy orgullosa al respecto. Después entendí que no, que mucho tenía que ver con la la poca participación, la poca intención de involucrarse dentro de las decisiones, la vida, las necesidades de la familia, la cuestión emocional, la toma de decisiones, la responsabilidad, etcétera, 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 de los hombres. Y me doy cuenta que al final del día, si las mujeres toman las decisiones es por una falta de acción, de participación y de intención de ellos. Entonces, no es a un nivel económico, es más bien una ausencia de pareja y de consenso a nivel de decisiones. Y es ahí donde también muchas veces recaen este tipo de cosas. No es nada más el yo te voy a dar el dinero y listo, o yo pongo el dinero y listo, es todo lo que implica después, que es una carga tremenda de administración de decisiones y también de si algo no sale bien, fue tu responsabilidad. Yo me quito un poco de esta parte y de cierta manera así ha sido. Cuando lo entendí, me cayó como un balde de agua fría y fue como, ok, lo entiendo perfecto, muchas gracias, ¿no? Y hace poco, espero no ofender a nadie, pero hace poco justo tenía una conversación con Alan y analizaba como a nivel general la familia, ¿no? Y en la familia paterna tengo un tío que siempre ha dicho, las Albarrán, o sea, las mujeres Albarrán son chingonas. Y los hombres Albarrán son medio pendejillos, ¿no? Y nos daba como risa en general, ¿no? Como, pero ya después empezando a entender es un poco de, claro, las mujeres tienen que resolver y hacerse notar y ver y trabajar y tal, y los hombres son como más cómodos en ese sentido de, pues ya, Pues es que más total. bien justo se acostumbraron a que las mujeres son las que resuelven. ¿No? Eso en la parte paterna. Y en la parte materna yo revisaba la historia de los hombres que hay en mi familia, que son pocos, realmente somos muchas más mujeres, y no veía claro como cuáles eran los logros que había, qué se habían hecho, a dónde se había llegado, qué grandes pasos se habían logrado, qué aporte hacían hacia la familia, hacia la comunidad, hacia la vida, y fue estamos en las mismas, ¿no? De cierta manera, en diferentes generaciones hay poca participación económica, de decisión, emocional, de platicar, de comunicación, de la vida en general de los hombres. Y creo que tiene que ver justo con este sistema que al final es como, pues yo puedo no hacer mucho y al final no tendré ningún problema. Y como mujeres se nos ha enseñado, yo me acuerdo muchísimo que mi papá de chiquita me decía, tú tienes que estudiar, por si un día te casas con un hombre flojo, que no te tenga que mantener y tú puedas trabajar. Ese era el discurso de mi padre, ¿no? Y me queda claro que era con todo su amor y con toda la capacidad que él tenía para decirme que no dependas de, pero también atrás tenía una idea de, pues tú vas a tener que resolver si te toca.
como esta idea de te tocó ser mujer y te va a tocar resolver y te la vas a ver más difícil y mejor que tengas todas Porque las la familia herramientas está que yo acostumbrada te a puedo eso. dar. Exacto. Entonces, es un poco como a la mujer se nos ha exigido más a nivel familiar y creo que en general a nivel social de entiende tus emociones, de levántate y anda, de atiéndete médicamente, de revisa qué te pasa, de tienes que trabajar, resolver, buscar, emprender, hacer. Y a los hombres ha sido un poco como, no te preocupes, no pasa nada. O tú eres el Luego se proveedor y se acomoda, resuelve. ¿no? Entonces, creo que al final, a nivel social, nos deja en una desventaja tremenda a todos, con mujeres altamente calificadas, con mujeres altamente desarrolladas, con alta percepción, conectadas y demás. No estoy generalizando, pero podríamos decir, y con hombres que no han podido desarrollar y que no han podido pasar esa parte, ¿no? Con hombres que ante cualquier situación de salud mental se desmoronan porque no han tenido la posibilidad de resiliencia que nos ha tocado a nosotras. Ujú. Y tiene que ver desde el primer momento donde se les facilitan muchas cosas en el núcleo familiar, en la vida en general, porque tienes este poder y estás dentro de esta mayoría, ¿no? Y dentro de este grupo privilegiado, y te toca enfrentarte a menos cosas. Y cuando de repente pasa, te derrumbas tremendamente. Y creo que también tiene que ver mucho porque antes era muy fácil que el hombre escalar a nivel profesional, Claro. político, bla, 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 por ser solamente hombre, ¿no? Y entonces a las mujeres les tocaba como del otro lado estarse chingando y estar viendo de qué manera estirar el dinero para alcanzar, que si el niño le faltaba, que si no, que comer, etcétera. Y hoy en día, como las mujeres están desarrollando más, están abarcando justamente ya no solo la parte familiar, sino también la parte externa, que a lo mejor no ha llegado a un nivel ni siquiera de 50 y 50, en donde estamos mitad hombres y mitad mujeres en la política, a nivel social, a nivel jerárquico. Pero sí hay, o sea, a comparación de años atrás, sí hay un crecimiento en cuanto a la mujer justamente por esta parte, porque ya las familias están acostumbradas a que las mujeres son las que resuelven todo, entonces no solamente es eso, sino las mujeres también están estudiando, las mujeres también están siendo ingenieras, están siendo abogadas y entonces van teniendo una serie de capacidades, ¿no? Y se están desarrollando de tal forma que pueden abarcar muchas cosas. Y es por la exigencia que se te Es da, por o la sea, por exigencia. lo que se te pide, ¿no? Esta idea de que se te pide ser bonita, ser buena mamá y aparte ser buen profesionista, ¿no? Y aparte como esta parte y la exigencia que uno tiene asumida porque lo aprendió desde chiquita, ¿no? Yo en esta idea de, no, pues yo me tengo que mantener y tengo que ser autosuficiente y tengo que ser independiente y tengo que ser la más chingona y tal, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿No? Y la exigencia que hay a nivel social. Y en estas Ujú. nuevas generaciones también, yo de repente me sorprendo mucho porque tomamos como wow, como ejemplo, esta parte cuando vemos a un hombre lavando los trastes, tendiendo su cama, haciendo la limpieza de su casa. Siendo un adulto funcional. O sea, y yo de repente digo, no, yo tuve con una amiga una plática hace como 6 meses. Ella acaba de tener a su bebé y yo le decía, ay, perfecto, oye, ¿y este vato te está ayudando? No, sí, hace todos los días el quehacer, que no sé qué. Le decía, ah, bueno, no, se está portando fenomenal. Y yo la verdad es que le dije, o sea, fenomenal, no, son sus obligaciones, ¿no? También está en la casa, también participa, también esto. Fue Y ella, papá. o sea, también, ¿no? Y cada uno es nuestra chamba, pero no lo malinterpretemos. De repente no tiene nada de especial que un hombre trapee, que lave los trastes, que sepa plancharse, que es funcional, también le toca. A mí me sorprendió mucho también en esta parte cuando yo me caso, eh, cuando yo llego a la casa de mis suegros, una de las como obligaciones que yo tenía es que cuando él llegara, se sentaba a comer y o sea, yo sí estaba comiendo, me tenía que parar para servirle, ¿no? Y entonces esto, y como que mi suegra me dice, párate, ¿no? Así párate. Y yo decía, ¿por qué me tengo que parar? Para mí, niña de 18 años, pues se me hacía algo extraño porque yo no lo había vivido. Pero de repente, pues yo veía que ella se paraba y yo decía, no, claro, me tengo que parar, ¿no? Pero realmente no tendría que ser así, ¿no? O sea, él es funcional y puede servirse. Claro, es diferente que sea por cortesía porque tal vez él viene cansado, pero también vamos normalizando la parte de que él llega cansado a casa, tú llegas cansada a casa, tú tienes que llegar a ver al bebé, hacerle el quehacer, la limpieza, doblar, planchar, lo que tú quieras, y él llega a sentarse a ver la tele. O sea, no normalicemos eso, no lo normalicemos. Definitivamente. No. Creo Bueno, que fue es, cultural, ¿no? Es más bien hay que irlo cambiando e irlo haciendo consciente. Y es parte del patriarcado.
Claro, o sea, porque a esto es a lo que íbamos, o sea, culturalmente, lo que Estamos decía cambiando. Aleli, ¿no? Estamos todavía en una cultura de patriarcado, porque el que domina, pues es el hombre. Ahora, nosotras también, pues no, nuestra naturaleza nos ha llevado a resolver, a estar sacando la casta por la familia, a veces en ocasiones solas y en ocasiones acompañadas, pero pues seguimos siendo las que resuelven, ¿no? Hace poco se hizo viral esta parte del hombre que resuelve, ¿no? Quiero el hombre que resuelva porque era pues que también piense, ¿no? O sea, así como que que tenga sí, capacidad. o sea, a ver, que vea que al niño ya no le quedan los pantalones, que vea que ya se acabó la leche, que vea que hay que ir al súper. O sea, Sí, claro. esta parte es simplemente de ser partícipe de la casa, de la familia, ¿no? Que tal vez ahí es donde antes estos roles no existían. Antes llamámonos abuelos, era cuando sírvanle al abuelo, que se siente el abuelo, Porque que ya lo- trabajó. Y que las Incluso mamás y lo fuimos generando, las mamás que tienen hijos, es como es de, un tema cultural, tampoco sí, se vale echarle la culpa a las mujeres que crían porque estás criando en un entorno social y El cultural, tema es que ya cambió ¿no? la sociedad de hace 50 años de nuestras abuelas, hace está 80 años. evolucionando. Incluso está se acuerdan evolucionando. de Ellas no las fotos estudiaban. que eran típicas antes donde el señor estaba sentado y la mujer estaba parada atrás, Ah, que era sí. justo este símbolo de él es el primero, yo siempre estoy atrás y él tiene que estar sentado mientras yo estoy parada. Era una Eso foto es- típica de las familias, no, creo que no solamente mexicanas, pero como en esas épocas como de abuelos, bisabuelos, y era muy normal, incluso que el señor iba en el caballo, por ejemplo, y la mujer iba caminando, ¿no? Porque era la prioridad. De hecho, hay un dicho que es siempre detrás de un hombre exitoso hay una mujer que lo Entonces, acompaña. o Y dices, sea, no manches, ajá. Sí, o sea, es caer en muchas cuestiones, pero, o sea, aquí el tema es no mantenernos en épocas de hace 80 años, porque hace 80 años la mujer no estudiaba, la mujer no trabajaba, la mujer tenía otras funciones en su momento. Hoy en día se han ido haciendo estos cambios y entonces es donde dices, bueno, no nada más que cambie el hecho de la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener un ingreso económico, sino que también cambie del otro lado el hecho de aportar, participar, evolución. involucrarte, ser parte tanto de tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos y no dejarlo así como que, pues ahí vemos, ahí está el dinero, ahí vemos. Es demasiada la onda, la carga y es donde dices, bueno, vamos a equilibrarnos un poco, Que ¿no? creo que también a nuestra generación, en especial generación de hombres de nosotras, ya cambió eso. Porque, por ejemplo, cuando yo me casé, me acuerdo perfecto, bueno, sí, cuando me casé, la mamá de Jaime, lo primero que me dijo es, él sabe barrer, trapear, hacer qué hacer, porque ella les enseñó a todos sus hijos. Entonces, Jaime es un hombre que hacía qué hacer, que lavaba Funcional. traste, funcional, iba, falta esto, vamos al súper, ¿sabes? O sea, ya creo que poco a poco las generaciones han ido evolucionando en donde el hombre ya se involucra en este tipo de cosas, pero al mismo tiempo ha hecho que pues también esta parte de que nosotros venimos de un rezago en donde, no un rezago, más bien en una etapa en donde venimos las mujeres siendo múltiples cosas y siendo incluso multifuncionales, que ya no solo sabemos hacer lo que el hombre está aprendiendo a hacer, que es mantener la casa, sino también ya somos empresarias, ya queremos poner nuestro negocio, queremos ser autosuficientes y entonces es ahí donde a veces incluso no llega a nivelarse, ¿no? Y hablamos estamos justamente en el negocio en el que estamos, nos hemos visto involucradas varias mujeres en este tipo de cosas, en donde es tal el crecimiento de la mujer que el hombre se empieza a hacer chiquito, ¿no? Y también ahí tiene que ver con que sí, a lo mejor ya barres, trapeas, haces y demás, pero ¿qué tal te va con los roles de género y con la opinión externa? Porque la opinión externa, diría mi madre, ningún chile les embona, ¿no? Entonces, oye, no, pues es que a lo mejor tú te quedas en casa como hombre porque así lo acordaron, porque la mujer tiene un mejor ingreso, porque les queda mejor, por lo que sea, y entonces lo que pasa es que la gente te empieza a decir,
con Su qué mantenido. con qué capacidad emocional puedes sostener la decisión de ese acuerdo que tienes con tu pareja sin que te afecte. Ujú. Incluso ellos, o sea, el hombre está naturalmente, no sé si hecho, se puede decir hecho, pero de forma natural es el proveedor. Entonces el tema de que Hay, no sea el proveedor. hay estudios, porque justo se nos había manejado esto, que los hombres salían a cazar y las mujeres nos quedábamos a repartir y a sembrar y demás, donde se sabe que que hubo grupos de mujeres que también iban a cazar. O sea, sí había este equilibrio. Y probablemente también sea más un tema cultural. Creciste con esta idea de que tú ibas a ser el proveedor y que si no eras un proveedor eras un fracaso, como hombre, Sí, ¿no? yo creo que todavía hay muchísimos hombres que tienen ideas pues así, porque Sí. fue su tema cultural. Porque así creciste. Exactamente. Y porque de cierta manera el entorno donde estás dicta muchísimo de lo que vas a aprender. Si eres el único de tus amigos o de tu familia que se queda en casa, pues de repente va a ser como esta idea de, ¿qué onda? Y ahí vienen temas de salud mental. ¿Cómo manejas ese tipo de comentarios? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo puedes hacerlo? Y también tiene mucho que ver el cómo creciste o dónde creciste, porque por ejemplo, mi esposo igual, ¿no? Sabe lavar, trapear, barrer y demás, pero él creció solo con su mamá y su mamá trabajaba. Entonces, evidentemente, pues Él los tuvo que enseñó, aprender. tanto a él como a mi cuñado, cocinan, Todo. lavan, es más, planchan y yo ni plancho, ¿no? También igual pasa. Entonces, pero es porque pues así fue de alguna manera obligado su desarrollo porque pues no había otra forma, aunque mi suegra también tuvo mucho, señoras que ayudaran en casa, pero, pues ellos aprendieron, porque el día que no iba, pues ellos hacían, Claro. el día que no había, ellos Pues es que hacían, ¿no? también volvemos a lo mismo, es un tema en donde a veces los padres o la mamá en este caso le tiene que aprender a enseñar a los hijos, así papá, o sea, eres hombre, pero tienes que ayudar en la casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso hablando en el caso de Jaime, su mamá era ama de casa y aún así enseñó a sus 6 hijos a que ellos hicieran, lavaran, plancharan, hicieran y bla, bla, bla. Pero también está la otra parte, ¿no? Está bien que sean funcionales en el lado, ¿cómo decirlo? Doméstico, Doméstico. ¿no? Pero también tienen que aprender a abrazar a sus hijos. También tienen que aprender a decirles, oye, Ahí te quiero, vamos te como en amo, otro ¿no? nivel, ¿no? O sea, Justo. también tendrían que tener la obligación de llegar y jugar con ellos, abrazarlos, sentarse a ver la tele, o sea, De generar un vínculo justo, emocional. justamente, ¿no? Por ejemplo, Y ser exitosos, yo les y digo estar algo. guapos, y no tener O sea, también viene esa parte, pero yo creo que a veces creo que hay como cuando antes seguramente no sucedía, ahora creo que es más fácil que suceda porque tanto un hombre y una mujer están abiertos a participar en la casa, participar en la crianza y participar en sus propósitos emocionales y objetivos, ¿no? De esto, porque yo creo que también es muy válido, sobre todo en capítulos pasados hablábamos de las heridas emocionales, ¿no? Por ahí tocamos un poquito esta parte. Y también hay quien dice, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad, pero hay quien dice, a mí me hizo falta un abrazo de mi papá, que me dijera ciertas palabras, que me dijera ciertas cosas. Todo el tiempo estaba, claro, es bien bonito que administre, que lave, que trastes, pero ¿cuándo te da un abrazo? ¿Cuándo juega contigo? ¿Cuándo tienes recuerdos bonitos de ese vínculo? ¿no? Claro. Ahorita que decías eso, no sé si han visto, hay una serie nueva en Netflix que se llama Adolescencia. Ay, ¡Ay, Dios cosa, mío! uno que tiene ¡No! pequeños. Ay, ya, tú Tú eres ya eres una adulta. O sea, ya hasta la Una señal que esperaba, ¿no? una que tiene una bebé. Ay, me No, da es que miedo. justo hablando de este tema ahorita que decías, hay una parte de entender este crecimiento, digámoslo así, que se ha tenido a nivel masculino, de entrarle a las labores domésticas, de empezar a ver, compartir esta parte de proveer y demás, pero hay una parte como un límite que se han puesto en el tema emocional, en el tema de poder demostrar las emociones, incluso entre ellos, ¿no? O sea, tú ves a dos vatos hablando y dicen, no, es que estoy bien triste, y es como, échale ganas, bro, ¿no? Y y es como, güey, abrázalo, necesita un abrazo, ¿no? Yo soy como muy así, entonces, que hoy en día ya hasta se dan besitos en el cachete y que de broma y no sé qué, como que ya empiezan, pero aún así pero no. es un tema de, güey, o sea, no es nada más como, no, pues aquí estamos, no, güey, o sea, hay mucho más allá que en el tema emocional, me parece que hay muchos que son bien analfabetos, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor nunca lo vieron, o sea, porque no hubo un papá presente emocionalmente que pudiera generar un vínculo
un vínculo real, ¿no? Y que a lo mejor hoy en día es mucho más complicado con los años que generes ese vínculo, pero te toca a ti poder romper esos patrones, ¿no? Entonces, Desde el llorar, preciosa, porque un hombre, ¿cómo va a llorar? Y ¿No tienes ves? que enseñarle a tu hijo que llorar es válido. ¿No ves que estadísticamente es más fácil que un hombre tenga un infarto que una mujer? Por lo mismo de que no saca sus emociones. Emociones, sí. y digo, es un tema que da como para un montón de cosas. Yo quería aportar algo ahorita que hablábamos como de las nuevas generaciones. Hay estadísticas que hablan sobre las mujeres jóvenes se están haciendo, digamos, más hacia una parte de izquierda en cuanto a políticas, justo con esta idea de las libertades que hay, de poder decidir con tu cuerpo, de poder trabajar, de poder como tener todas estas libertades. Pues que todos requerimos, no solamente los Ajá. hombres, y los hombres jóvenes están yendo más hacia la parte de derecha, pensando con este discurso de que darnos libertad a las mujeres es quitárselas a ellos. Es justo perder en esta cancha donde digas, ay, ahora también lo voy a tener que entrar a las labores del hogar. O sea, Ahora no, resulta... no algo parejo, sino Exacto, algo... y eso está involucrado en que haya un montón de parejas, o sea, de personas jóvenes que no están en pareja y que no pretenden tener pareja porque entonces tú tienes una idea completamente distinta a la que yo tengo y poder entablar o generar un vínculo, una pareja y hijos y lo que sea, está complicadísimo. O sea, por ejemplo, en Corea hay un movimiento justo para que como mujeres no te involucres con hombres, no hables con hombres, no tengas sexo con hombres, no tal con hombres. Y entonces están pegando en temas de natalidad tremendos, justo porque históricamente las mujeres somos más de izquierda, porque estamos viendo los beneficios de tener esas libertades de poder estudiar, trabajar, etcétera, etcétera, y los hombres son más de derecha con esta idea absurda y un poco poco razonable, ¿no? De que teniendo estas libertades nosotras como mujeres les quitan a ellos estos beneficios, que ahora tienen que hacer más para poder llegar a una mujer, porque ahora ya no vas a aceptar a un vato que a lo mejor te golpee, ¿no? O no vas a aceptar a un vato que a lo mejor no comparta las labores, la crianza y demás. Ujú. Entonces, está provocando temas sociales realmente complicados. ¿Por qué? Porque estamos en momentos donde se cree que somos enemigos unos de otros y la realidad es que no. O sea, tampoco es el punto de que nosotros queramos ser la supremacía de las mujeres y entonces ya los hombres, nada, que nadie les haga caso y demás. No, es un punto donde podamos tener las posibilidades todos y de ahí mismo poder generar a raíz de estar en comunicación, en contacto y de generar equipos, ¿no? Que era lo que decía, ¿no? O sea, debe de haber un punto en el que podamos estar 50 y 50, o sea, en donde incluso podemos trabajar en equipo con la pareja, que seamos exitosos ambos, que estemos guapos ambos, que no estemos, ¿sabes? O sea, y que al mismo tiempo estemos en casa compartiendo con la familia y los dos haciéndonos cargos de lo que nos corresponde. Pues sí, ¿no? es que en teoría se dice que no es tu 50 y tu 50, sino tu 100 y mi 100, ¿no? Y entonces tú vas con todo a tu vida, a tu proyecto, a tu decisión, y yo voy con todo a mi vida, a mi proyecto, a mi decisión. Y un poquito lo que trabajamos hablábamos juntos. hace rato de la comida, de y los nuestros, ¿no? Claro. Pero el tener, no, o sea, no va a eliminar los nuestros, los Lo que míos, nos- ni los tuyos, ¿no? Tú sigues siendo un ente, una persona particular y yo una particular, que tenemos objetivos en común y cada uno Ujú. tendría que seguirse desarrollando. El problema, yo regreso a lo que hablábamos el podcast pasado, un poquito de que nos está alcanzando el tiempo, o sea, el desarrollo va muchísimo más rápido a la sociedad, a la cultura, a los trabajos, a toda esta parte. Entonces, o sea, uno ya está acá en el ideal de, sí, la mujer, puede hacer esto y lo otro, y las normas de la empresa todavía dicen, hombre de 43 años con Sí, sí, sí. carrera y título y ta. Entonces, donde dices, a ver, o sea, ¿en qué momento se va a emparejar esto? O sea, Ujú. porque las capacidades de esa mujer te pueden servir muchísimo más que ese hombre, y no digo que por el ser hombre, sino por las capacidades que marcaron hace 50 años que esa empresa tenía que estar, o esa gerencia tenía que estar cubierta por Por cierto hombre. perfil. Y Es una hoy en día evolución. tendríamos que hacer esa evolución también en esas áreas, o sea, las personas encargadas en las empresas, en las escuelas, en los ondas sociales, decir, ok, ¿sabes qué? Hay que estar abiertos a recibir este tipo de personas, a buscar este otro perfil. Realmente el desarrollo
está encima, aplastándonos de lo que está hoy en día como Y Es un cultura. tema bien fuerte. Y realmente, por Sí. ejemplo, o sea, digo, ahorita hablando como de estos temas, pero el patriarcado entra en un montón de cosas, tanto en el hecho, por ejemplo, de que muchos de los estudios médicos, de los procedimientos médicos, siempre se hacían, los libros de medicina estaban basados en nombres. Y de repente te das cuenta que, por ejemplo, un infarto en las mujeres tiene síntomas completamente distintos a los que tienen los hombres. Entonces hay mujeres que mueren porque no saben que tienen un infarto, porque el infarto en las mujeres se presenta en el estómago, como un dolor de estómago. Y entonces tú dices, no me No puede te estar duele dando el un brazo infarto, izquierdo. güey. No, entonces, exacto, tú tienes en mente, no, el brazo izquierdo y la tal y no sé qué, y entonces dices, ok, va, ¿no? Y de repente llegas con dolor de estómago y no estás teniendo un infarto. ¿Qué pasa? O sea, que se nos ha instruido que el eje de todo tendría que ser el cuerpo masculino, por ejemplo. ¿No? O las todo características funciona igual. masculinas. Y entonces, cuando te das cuenta que el cuerpo de la mujer funciona distinto, que en temas médicos, ¿no? Lo que hablábamos de las terminaciones nerviosas cuando te ponen el DIU, ¿no? De los procedimientos quirúrgicos que hay en México. O sea, ese tipo de cosas es como, eso tiene que ver porque seguimos en un sistema patriarcal donde a la mujer no se nos toma como un referente en, hay que estudiar por qué, por ejemplo, a las mujeres les dan cólicos, ¿no? O sea, porque hay ciertos casos de mujeres que las diagnosticaron con endometriosis y que realmente era un tumor en la médula. Sí, sí, Pero sí, fue lo- como, o sea, no tomaban en serio el dolor que tenía la mujer y le dijeron, no, güey, es endometriosis, ya, la chingada, vete. Y de repente, 2 años después, no, güey, era cáncer. ¿Por qué? Porque no le mandaste a hacer una tomografía cuando a un hombre si llega con ese dolor le manda a hacer una tomografía porque él no tiene cólicos. Entonces, a ese nivel vamos del impacto que tiene el sistema en el que vivimos y que nos falta un montón y que lo que podemos hacer nosotras es justo esa parte de aportar, de entender, de hablar, de poner el tema y de investigar y cada vez estar deconstruyéndonos más todos. Correcto. Muy bien. Nos vamos, o sea, es que si seguimos y No, seguimos ya, y yo seguimos, creo nos que- vamos y nos vamos. Vamos por la última pregunta. Si tú pudieras cambiar una regla patriarcal o matriarcal en México, más bien patriarcal en México, ¿cuál sería y con qué la reemplazarías? Yo creo que esto que hablaba ahorita de lo de las empresas, como reestructurar, porque hay muchísimas todavía perfiles que existen en las empresas y en las escuelas y en donde tú quieras, que no están actualizados a lo que hoy ya es la El sociedad. área Ujú. de RH. Sí, o sea, digo, y hay otras empresas que ni siquiera las tienen, ¿no? Ni Claro. siquiera, o sea, realmente nada más es como, yo creo que de capitán de mesero sirve más un hombre, ¿no? O sea, y Qué nada más más fuerte. como porque se les ocurrió, ¿no? Bien. Entonces yo creo que si yo pudiera hacer algo, pues sí les invitaría a esas personas que están con esa posibilidad, que empiecen a hacer un movimiento desde ahí, porque entonces eso va a cambiar mucho, porque ya no vas a tener que cuando se abra la vacante del contador de la empresa, tengas que buscar a un hombre con carrera y especialidad y sino que ya tengas un perfil más amplio y digas, ok, en esta carrera o en este puesto me puede servir esto, esto, esto y esto. Eso voy a buscar. Y entonces eso le abres la oportunidad Te a abre la más de brecha. un perfil en el mundo, ¿no? Bien. Me voltean a ver. Bueno, hoy yo creo que cambiaría mucho esa parte, ¿no? Donde en la familiar, yo creo que el vínculo familiar tiene que empezar a ser diferente, ¿no? Creo que debemos de normalizar que no todo siempre o toda la responsabilidad la tiene que llevar la mujer. Creo que hay un nosotros, ¿no? Y tiene que ser la crianza parte de los dos y todos los días, no solo el fin de semana. Eso creo que se debería de normalizar más. Yo creo que, digo, hay muchísimas cosas que a mí me gustaría cambiar, pero creo que esta parte de quitarle la culpa a las mujeres de toda la cuestión de su sexualidad. Si podemos quitar esa culpa y puedes empezar a entender la sexualidad desde el momento en el que los hombres empiezan a entender y experimentar, vas a tener la capacidad de entender qué te gusta y qué no,
y no descubrir a los 40 que nunca habías tenido un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Vas a poder tener la capacidad de entender cuando te están violentando, de saber poner límites, de cuidarte, ¿no? De quitar estos estigmas que hay, de poder ir a revisarte al ginecólogo, de poder hablar con tus amigas, hablarlo con tu mamá, que si de repente hay una situación y necesitas, por ejemplo, algún tema de aborto, que tengas la libre elección de hacerlo, que sepas a dónde acudir, toda esa parte quitaría un montón de presión sobre las mujeres jóvenes y un montón de estigma y culpa sobre todas las mujeres que en algún momento nos hemos sentido justo con esa culpa cuando de repente es como de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le digo? ¿Y ahora cómo voy? ¿Y ahora cómo tal? Entonces creo que ese punto es importante. Te vamos a quitar todos los niños antes de grabar. Contexto, aquí está jugando con su mano y se Y le caen los siempre se le aliens. caen los anillos. Te toca, amiga. No sé de quién me hablan. ¿Qué cambiarías tú? Yo que cambiaría a nivel México la forma en la que todavía sigue habiendo mamás que tienen la idea de por ser hombre no puede lavar los trastes, por ser hombre la mujer le tiene que servir, ¿no? Si eso se empieza a manejar desde que son infantes, desde chiquito, en donde si eres hombre, pero tienes que respetar a las mujeres. Eres hombre, pero te toca barrer, ¿no? Eres hombre, incluso el jugar con nenucos, ¿no? Eres hombre, pero no pasa nada si tú agarras un bebé y lo acuestas, ¿no? Que es la parte esta de, pues en algún momento si tu hijo quiere ser papá, va a tener que hacer eso, porque no solo eso es de las mujeres o de las niñas. Esto aquí entran ya todos, ¿no? A un nivel familiar justamente. Entonces, yo cambiaría como esa parte en donde las mujeres puedan empezar, las mamás más bien puedan empezar, si tienen hombres, hijos, empezar a cambiarles este chip que Pues tienen. hacer una crianza más equitativa, o sea, ni la Ujú. mujer no juegues con carritos o no juegues fútbol, ni el hombre no agarres un muñeco, ¿no? O sea, al final Claro. hacer una crianza Y los hombres real, también, ¿no? ¿no? Porque incluso los hombres, los papás, desde, oh, es maricón porque agarra una muñeca, es maricón No le porque, o compres sea, rosa. no le pones, No, no pues esa compres es esta parte rosa. cultural, ¿no? O sea, pero sí, o sea, irlo cambiando, irlo eh, permitiendo y llevándola a otras generaciones, a otras personas, Ujú. a otras, intercambiar estas ideas, pues va a permitir que esto se pueda ir dando Sí, más se rápido. puede evolucionar, o sea, ha evolucionado, sí, pero creo que nos falta demasiado Definitivamente. todavía. Y estamos en una lucha justamente, no es que estemos, que seamos feministas ni nada de esto, es que simplemente pues las circunstancias son diferentes, o sea, ya las mujeres estamos despertando de tal forma en las que no es que no queramos dominarnos, ¿no? Es que nos estamos haciendo notar en el que no solamente los hombres van a destacar, no solamente los hombres van a dominar, ¿no? Correcto. También nosotros tenemos la capacidad social, la capacidad emocional, la capacidad de inteligencia para poder salir al mundo, abrirnos, abrir nuestra voz y decir, aquí estamos. Y somos muy buenas en casi todo, la verdad. Obviamente. No, y Pues, también, perdón, el último punto, entender que no es un tema como de todas las mujeres, o sea, los seres humanos sabemos buenos y malos, ¿no? Con defectos y demás. Entonces, no es como que sea un estandarte de todas las mujeres son maravillosas y todos lo están haciendo bien. También hemos conocido y seguramente conoceremos a lo largo de la vida mujeres que están haciendo mal las cosas, que a lo mejor están aprovechándose de ciertas situaciones, lo sabemos, son menos y es importante visibilizar eso. Son menos, pero pasa, no es como que Sí, no lo hay. tengamos en cuenta. Y también entender que ser feminista tampoco es un estigma, tampoco es una cuestión de yo no quiero ser feminista y por eso no expreso esto. Cada mujer se identifica con el feminismo en sus momentos y con sus historias, pero llamar o tomar este concepto como decir, yo no quiero ser y tal, y que de repente te digan feminazi y demás, realmente es una tontería, así que no tiene que ver con esa situación, pero cada persona puede identificarse desde el punto de su historia. listo. ¿Alguien Maravilloso. más que quiera aportar? No, amiga. Pues muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos también, como dijimos en un inicio, no somos expertas. En realidad estamos hablando desde nuestro punto de vista de todo lo que hemos vivido, cómo lo hemos pasado como familia y lo que nos gustaría. Entonces, nos encantaría escucharnos. Escríbanos qué piensan,
¿De qué les gustaría también que hablemos? Nos encantaría escuchar como esta parte para seguir haciendo contenido para ustedes. Y pues muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más de Las Carteras. No No mienten. mienten. Síganos en nuestras redes sociales. Bye. Bye. Bye.